Hola muchachos, es un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien, este, y que estén con muchas ganas de aprender. Voy a hacer un video para continuar con la explicación del teorema de Pitágoras. Ya la semana pasada hablé un poco sobre el teorema mediante una ficha este, teórica. Era explicación y algunos ejemplos, sin embargo considero que es necesario explicar algunos detalles del teorema de Pitágoras. Entonces, lo primero que quiero que retomemos es el teorema de Pitágoras como tal. Entonces, si tenemos o si conocemos los dos catetos A y B de un triángulo rectángulo, es importante esto, Pitágoras se aplica para triángulos rectángulos. Entonces, si tenemos los dos catetos de un triángulo rectángulo y la hipotenusa C, vean en la imagen, cateto A, cateto B, hipotenusa C. Vean que los catetos son los lados adyacentes al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, y la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Entonces, Pitágoras demostró que en todo triángulo rectángulo siempre la hipotenusa al cuadrado iba a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esta fórmula nos permite encontrar cualquiera de los lados si conocemos los otros dos o si tenemos alguna relación entre los otros dos. Entonces, de esta fórmula también se desprenden otras dos fórmulas por si queremos calcular directamente la hipotenusa o directamente un cateto. Vean que si yo en esta fórmula quiero encontrar el valor de C, solamente debería de eliminar, de cierto modo, este cuadrado que está aquí. El año pasado que trabajamos en ecuaciones, decíamos que para despejar una variable siempre aplicábamos operaciones inversas. En este caso, tengo una potencia al cuadrado, lo inverso sería una raíz cuadrada. Por lo tanto, si quiero dejar la C sola, debería pasar este 2 al lado derecho como una raíz cuadrada y obtendríamos entonces que C es igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. Esta fórmula es la que conocemos para calcular la hipotenusa. Siempre, si conocemos los dos catetos, A y B, vas a calcular la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado y eso me da la hipotenusa. De una forma muy similar, podríamos encontrar la fórmula para determinar ya sea el cateto A o el cateto B. Yo voy a despejar el cateto A, pero se pudo haber despejado sin ningún problema y de forma análoga el cateto B. Entonces, si yo quiero despejar el cateto A, primero debería de quitar esta parte de acá, el más b a la 2. Como está aquí con un más, yo lo pasaría al otro lado con un menos. Y me quedaría c al cuadrado menos b al cuadrado. Pero aún me quedaría el 2 que está elevando a la a. Al igual que se lo quitamos a la c, como está elevando, pasaría a raíz cuadrada. Entonces me quedaría que a es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Ok? Esta sería la fórmula que me permite calcular cualquier cateto. Vean que yo decidí despejar el cateto A, pero si hubiera despejado la B, entonces es nada más cambiar de posición la B con la A. Importante, a veces una manera útil de aprenderse estas dos formulitas es la siguiente. La hipotenusa es el segmento o el lado más grande del triángulo. Y como es el lado más grande, utilizamos la fórmula que tiene un más. Más grande, usamos la fórmula que tiene el más. Y si ya conocemos la fórmula que tiene el más, ya la otra sería la de los catetos, la que tiene el menos. En esta fórmula del cateto es importante notar que el valor que va de primero siempre es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Porque si ponemos el cuadrado del cateto primero, este número va a ser negativo. Y recuerden que no existe en R la raíz cuadrada de un
número negativo. Entonces ahí se desarmaría el ejercicio, estaríamos en un error matemático. Ahora bien, ya que tenemos retomado el teorema de Pitágoras, vamos a aplicarlo para resolver algunos ejemplos. El primero dice, determine el valor numérico de x. Para este, tenemos este dibujito. Este dibujo es tomado de la ficha teórica que les publiqué la semana anterior, pero el ejercicio no venía resuelto en esa ficha. Entonces vamos a resolverlo como un ejemplo acá. Primero notamos que lo que me están pidiendo es este segmento. Si nos fijamos bien, este segmento es un cateto del triángulo. Y como tenemos una fórmula para determinar un cateto, empezamos escribiendo x igual, y recuerden que siempre lleva una raíz cuadrada. Entonces, x igual a raíz cuadrada. Como es un cateto, la fórmula era la que tiene el menos. ¿Ok? Importante que siempre lo primero que poníamos en la raíz era la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es el 10. Entonces podríamos 10 a la 2 menos, y luego el otro cateto al cuadrado, raíz de 13 a la 2. De aquí en adelante, el ejercicio se resume a algunos cálculos. Por ejemplo, 10 a la 2 nos daría 100, y raíz de 13 a la 2, recuerden que en ese caso, como la raíz cuadrada y la potencia son inversas, ahí se anulan y obtendríamos nada más 13. Entonces me quedaría 100 menos 13. Hacemos esa resta, 100 menos 13, 87. Ahora bien, esa raíz siempre tenemos que tratar de calcularla, ya sea que resulte ser un número racional, o si no, por lo menos simplificar un poco el radical. Primero intentamos en la calculadora, raíz cuadrada de 87. Si le da decimales, no es que ya se tiene que detener, debe revisar. Si es 87, se puede descomponer. Entonces, buscamos el 87, no tiene mitad, pero sí tiene tercera. La tercera de 87 es 29, pero 29 ya es un número primo, entonces ya no se va a descomponer más. Y como no se pudieron hacer parejitas, no se puede sacar nadie del 87. Entonces nos quedaría nada más raíz de 87. Pero siempre es necesario intentar descomponer ese radical. ¿Ok? Este es el primer ejemplo. Ahora, igual determina el valor numérico de x. Este ejemplo también iba en una ficha, este sí iba en una de las fichas prácticas. Hubo gente que me consultó sobre este, porque sí es un poco diferente. Digamos, ya el nivel no es tan elemental como el anterior. En ese ejercicio, vean que me pide el valor de x y ese lo tengo como cateto. Sin embargo, este cateto sí lo conozco, pero la hipotenusa tampoco la conozco. Entonces, en este ejercicio no podría trabajar con fórmula de cateto ni tampoco con fórmula de hipotenusa, porque no conozco dos valores, solamente conozco uno de los valores. Para este tipo de ejercicios debemos aplicar el teorema original, y ese iniciaba con la hipotenusa. Entonces tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Este sería el teorema original. No estamos ni despejando cateto ni despejando hipotenusa. Ahora tenemos que resolver esta ecuación. Lo primero que tenemos que hacer son las potencias. En este caso tendríamos la primera potencia, es la potencia de un producto. Recuerden que este 2 eleva tanto al 2 como a la x. Entonces, 2 a la 2, 4, y x a la 2, pues x a la 2. Entonces nos quedaría 4x a la 2. Va a ser igual a x a la 2 se queda igual, más, y viene este producto. Esta potencia sí es un poco más interesante, pero al final sacamos una conclusión de cómo hacerlas para que no sea tan tedioso y largo. Primero que nada vamos a hacerla por acá, para que se note un poco mejor. Si tenemos 3 raíz de 3 a la 2, igual recuerden que ese 2 le pertenece tanto al 3 como a la raíz. Si hacemos 3 a la 2 y hacemos raíz de 3 a la 2, 3 a la 2 me da 9, y raíz de 3 a la 2 nos daba solamente 3. Luego 9 por 3, 27.
Entonces, podríamos concluir que para resolver una potencia de estas, donde tengamos un radical con coeficiente, simplemente hacemos este coeficiente elevado a la 2, que sería 3 a la 2, y lo multiplico por el subradical. Sería 3 a la 2, 9, por 3, 27. Y así entonces nos daría 27 esa potencia. Ahora, tenemos una ecuación con variables a ambos lados. Ya en años anteriores habíamos hablado de que si tenemos variables a ambos lados, deben quedar a un solo lado. Entonces, esta x a la 2 que está por aquí, la vamos a pasar para el otro lado. Como aquí está sumando, la pasaríamos a restar y obtenemos 4x a la 2 menos x a la 2 igual a 27. Luego hacemos la resta, 4x a la 2 menos x a la 2 menos 1x a la 2, ¿verdad? 4 menos 1 me daría 3x a la 2. Y recuerden que el objetivo de la ecuación es determinar el valor de x. Aquí aún me falta quitar este 3 y me falta quitar este 2. Primero vamos a quitar el 3, debemos quitar el 3 que está multiplicando. Como está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Ok? Si hacemos 27 dividido entre 3, obtenemos 9 y nos quedaría x a la 2 igual a 9. Ahora bien, aún me queda este 2. Si yo quiero quitar un 2, lo que debería aplicar es una raíz cuadrada. Cuando aplicamos raíz cuadrada de 9, obtenemos 3. Es importante mencionar en esta ecuación que es una ecuación de grado 2 o ecuación cuadrática. Esta ecuación más adelante en el año vamos a profundizar un poco más en las soluciones y en los métodos de solución. Sin embargo, esta no requiere tanto. Siempre esta solución, cuando calculamos una raíz cuadrada aquí en la última línea, siempre obtenemos dos valores. Tanto el menos 3 como el 3 son solución de esta ecuación, ya que si hacemos 3 a la 2 obtenemos 9. Si hacemos menos 3 a la 2 también obtenemos 9. Entonces, tanto el menos 3 como el 3 son solución. Sin embargo, en el tema de Pitágoras, como estamos trabajando con ejercicios geométricos, la solución negativa no tiene sentido en el problema que estamos resolviendo. No tendría sentido decir que este segmento de aquí, que este segmento de acá, tenga un valor de menos 3 unidades. No tiene sentido. Por lo tanto, solamente tomamos el valor positivo. En este caso, x sería igual a 3. Y es el valor numérico. Ahora, una aplicación importante del teorema de Pitágoras es utilizarlo para resolver problemas en contextos reales. Este ejemplo es tomado del libro. En la página 65 está el ejercicio. Dice, una escalera de 3 metros de longitud está apoyada contra un árbol. ¿Ok? Nos imaginamos la escalera recostada en un árbol. Si la distancia de la base de la escalera al árbol es de 1 metro, o sea, entre el pie de la escalera y el árbol hay 1 metro. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra la parte más alta de la escalera respecto al suelo? O sea, desde hasta donde está recostada la escalera, desde ahí hasta el suelo, ¿cuánto mide? Recuerden que en resolución de problemas utilizamos 4 etapas. Primera etapa, obtener los datos del problema. Y esto podía ser los datos así normales. En este caso, lo mejor sería hacer un dibujo. La segunda etapa era planear una estrategia que me ayude a resolver el problema, luego ejecutar la estrategia y por último verificar y responder. ¿Ok? Entonces, como es un ejercicio de contexto real, se puede hacer un dibujo. Por acá tenemos un dibujo nosotros, tenemos el árbol, ¿ok? Tenemos la escalera y los datos están en el dibujo. Vean que dice una escalera de 3 metros. Entonces, acá tengo la escalera recostada al árbol
ella mide 3 metros. Luego, de la base de la escalera al árbol había 1 metro. Y me están preguntando cuál es la altura, cuál es, dice, a qué distancia se encuentra la parte más alta de la escalera. O sea, de aquí con respecto al suelo. Vean que lo que me está pidiendo es un cateto. En este caso, y como conozco los otros dos lados, podría utilizar la fórmula de cateto, la cual empezaba diciendo x igual, siempre raíz cuadrada, y adentro poníamos hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 3, menos cateto al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esta sería la etapa 2, plantear una ecuación que me permita resolver el problema. Ahora sí, la etapa 3 sería resolver esta ecuación, que básicamente es hacer los cálculos al lado derecho. 3 a la 2 es 9, 1 a la 2 es 1. 9 menos 1 me da 8. Quiere decir que esta distancia de aquí a aquí sería raíz de 8. Lo que les decía anteriormente, siempre tenemos que revisar si este radical da exacto o se puede simplificar un poco. Lo metemos en la calculadora, obviamente les va a dar decimales, no hay ningún número entero que elevado al cuadrado me dé 8. Entonces, como no da exacto, tenemos que revisar si el 8 se puede descomponer. Y notamos que la mitad del 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Como estamos buscando raíz cuadrada y en Pitágoras siempre calcularíamos raíces cuadradas, tendríamos que hacer acá parejitas. Note que esto conforma una parejita y este 2 sale de la raíz y este 2 queda dentro. Por lo tanto, me quedaría que x es igual a 2 raíz de 2. ¿Ok? Ya que ustedes calcularon el valor de raíz de 8 en calculadora, notarán el valor decimal. Para que el ejercicio tenga sentido o que la respuesta tenga sentido, ese número no debe ser mayor que 3. Porque recuerden que la hipotenusa es el lado más grande. Si este dato nos da más grande que 3, tenemos que estar seguros que este ejercicio está malo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que tiene sentido. Raíz de 8 es un número menor que 3 y podríamos entonces responder. La parte más alta de la escalera se encuentra a 2 raíz de 2 metros con respecto al suelo. ¿Ok? En esta parte de aquí, 2 raíz de 2 se podría dejar así, que es el número exacto, o se podría poner la aproximación de este número. Cualquiera de los dos está bien planteada. Como es un ejercicio de contexto, lo más usual es ponerlo en valores decimales. ¿Ok? Este es el video. Luego yo les voy a hacer otro video donde explique el recíproco del teorema de Pitágoras, porque eso es solamente el teorema como tal. En la ficha también se incluía el tema del recíproco, sin embargo no habían ejercicios ni en esa ficha ni tampoco en las prácticas que yo publiqué. Entonces luego les hago un video explicando el recíproco del teorema de Pitágoras y unos ejercicios. ¿Ok? Nos vemos, espero haya sido de provecho el video. Si lo quieren volver a ver, perfecto, así aprenden más. Pura vida, nos vemos.